le aplicaron este asunto de si es estrictamente indispensable. Sí, entonces se convierte en un lujo, no en un gasto indispensable. Y entonces la interpretación ahí en tema de derechos humanos sería más bien de... No es un lujo, porque va relacionado con el normal desarrollo o digamos el desarrollo psicosexual de una persona, su proyecto de vida, y no es un lujo. Para esa persona es indispensable. Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta: la ley. El derecho está presente en todo, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. No importa si eres emprendedor, estudiante, empleado o profesionista. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Con esto en mente he decidido crear este espacio con información y consejos relacionados con mi profesión para que tú al escucharlos puedas saber más y hacer mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo del Foro Legal. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos como invitada a una gran catedrática y además una gran abogada. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Marta Elba Dávila. Ella es abogada, es maestra en Derecho Fiscal, es doctora en Derechos Humanos. Actualmente es secretaria de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha recibido el Premio Nacional de Investigación Laboral y es autora del libro El Derecho a un Recurso Efectivo, además de diversos logros y reconocimientos académicos que bueno, no terminaría la presentación. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? José Luis, muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Pues bueno, en general el día de hoy quisiéramos abordar justo temas de los que la doctora tiene una expertise, que es justo la materia administrativa, los recursos administrativos y esto qué significa, a lo mejor en palabras un poco más llanas para la gente que nos escuche y es estudiante o es no necesariamente abogado, pero que conozcan, bueno, qué es un acto de autoridad, qué es un recurso administrativo, qué es toda esta parte de la materia administrativa. De entrada, cuando hablamos de derecho administrativo, ¿de qué hablamos, doctora? Es bien interesante porque, bueno, cuando la gente me pregunta sobre derechos humanos, derecho fiscal, derecho administrativo, parece que no tuviera alguna relación. Y para ponerte un ejemplo, ¿no? Me fui a inscribir para ser consejera, para el concurso para ser consejera de la Comisión de Derechos Humanos, y una de las asociaciones que me proponía era ANEFAC, ¿sí? Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. Entonces voy con la propuesta de ANEFAC al Congreso y me dicen, pero ANEFAC, fiscales, ¿y esto qué tiene que ver con derechos humanos? Yo les digo, bueno, pues todo, ¿no? Y bueno, cuando doy clases sobre este tema, decimos, bueno, con quien más tiene contacto la ciudadanía, aún sin darse cuenta, es con el Poder Ejecutivo. Ajá. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo emite leyes y por definición las leyes son abstractas, son impersonales, son generales. Entonces no tienen por qué afectar directamente a ningún ciudadano. Sí, bueno, autoaplicativas, heteroaplicativas, ahora ya eso es otra cosa, ¿no? Pero no tendrían por qué afectar en forma directa a un ciudadano. Se necesitaría realmente de un acto de autoridad que te perjudicara, ya sea antes o después. Y bueno, el Poder Judicial, solo acudes al Poder Judicial cuando tú quieres. El Poder Judicial no actúa solito, ¿verdad? Se necesita el derecho de acción, alguien que vaya a demandar algo, sí, ante el Poder Judicial. Así para es. Que se actúe. En cambio, el Poder Ejecutivo, ese actúa cuando quiere. Okay. Sí, cuando bueno, las situaciones están dadas para que actúe o a petición del individuo. Pero es el único que puede actuar en las dos vías y puede afectar directamente la vida del ciudadano desde que nace. ¿Por qué? Porque se necesita el acta de nacimiento, ¿verdad? Entonces, al necesitar el acta de nacimiento, necesitas el poder del Estado. Y te puede decir que no te va a registrar. El otro día fui a sacar un acta de nacimiento y le estaban diciendo a una señora que no podía registrar a su hijo a nombre del señor que la acompañaba porque ella estaba casada con otra persona. Entonces, que hasta que no se divorciara no podía... porque por la ley se presume hijo de la persona con la que está casada. Claro. Entonces, que necesitaba el divorcio o después el reconocimiento de paternidad. Entonces, bueno, ese es un caso en el que hay un acto de autoridad que le dicen no te voy a registrar a tu bebé. Y entonces el Ejecutivo, a través de sus diversos entes o dependencias, lleva a cabo actos que podrían denominarse actos administrativos. Actos, ¿no? Administrativos, sí. Y que justo ahí es donde entra el derecho administrativo. Cuando a lo mejor un acto de autoridad
te puede llegar a afectar. Y entonces tú deberías tener la facultad de poder combatirlo, ¿no? Exactamente, y ese es el derecho a precisamente un recurso efectivo en materia administrativa. El poder combatir cualquier acto de autoridad, sí, de autoridad administrativa en este caso. Ahora también la autoridad administrativa puede ser en determinados casos quien te da una licencia para construir tu casa o quien te la niega, quien le da una licencia a un vecino para que construya una gasolinería y están en desacuerdo la comunidad, o algo que contamine, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchísimos actos de autoridad, o sea. Entonces entiendo que las sedes competentes ante las cuales yo puedo combatir este tipo de actos podrían ser a lo mejor dos, que son la sede administrativa y la sede jurisdiccional, ¿no? En este caso, para hablar de una y de otra, en el caso de sede jurisdiccional, ¿quién sería el órgano competente ante el cual debo acudir o para combatir este acto, o a través de qué vía? Sí, uno de las formas que ha tomado, digamos, el derecho de defensa de una autoridad administrativa son los recursos administrativos que se promueven por lo general ante la misma autoridad. En teoría tendrían que ser rápidos, tendrían que ser certeros, tendrían que ser de resolución rápida para el contribuyente o para el particular, sí, y tienen que tener un atractivo para promoverse, ¿no? Y después el acto jurisdiccional, que tendrían que ser o son más complejos, sí, porque se necesita una demanda más en forma, se necesitan pruebas. En el recurso administrativo no necesariamente se tienen que ofrecer pruebas, a veces ya las tiene la misma autoridad. En cambio, ir a otra autoridad, una autoridad jurisdiccional, como pueden ser los tribunales contenciosos administrativos locales o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, implica que otra autoridad conozca de actos que no emitió, entonces que hay que allegarle esas pruebas. Entonces, bueno, se convierte en algo un poquito más especializado. Excelente. Y hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de donde tú eres secretaria de acuerdos, platícanos un poco qué es esto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, qué hace, cómo se integra. Bueno, nace por ahí de 1930 y algo, sí, la primera ley de justicia administrativa o el primer código fiscal de la Federación posteriormente al que se le dieron las facultades, bueno, más bien al que otorgó las facultades del tribunal. Entonces era el Tribunal Fiscal de la Federación. Okay. Y nada más se dedicaba al respecto de actos fiscales. Okay. Sí, por ahí había una jurisprudencia que decía que es de 1950 y tantos, que decía que el Poder Judicial no podía conocer de actos fiscales, ¿sí? Entonces, porque eran del Poder Ejecutivo y significaba una intromisión a otro poder. Entonces, con esa idea se crea el Tribunal Fiscal de la Federación para conocer de actos puramente fiscales. Poco a poco fue un tribunal muy reconocido era muy especializado o es muy especializado. Entonces había gente que le dio tenía un amigo que decía que las personas hacemos al puesto, ¿no? No el puesto hacia las personas. Entonces había gente muy connotada, gente con mucho conocimiento de la materia fiscal, y fue dándole prestigio al Tribunal al Tribunal Fiscal de la Federación. Y después fue poco a poco le fueron dando más competencia. Sí, competencia en materia administrativa, competencia en materia de pensiones, y se volvió así como que cualquier acto en materia administrativa que quieras impugnar, tienes que ir al Tribunal Fiscal de la Federación, que después se convirtió por ahí del año 2000 en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y después como en el 2014, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya quitándole la denominación de fiscal, aunque no la competencia. Ok. ¿Y esto bajo qué lógica? ¿Coincide en esta parte de que el derecho fiscal está incorporado al derecho administrativo, o deberían ser materias separadas? Creo que es una materia separada en estudio, pero a fin de cuentas toma muchas de las características de los actos administrativos, sí, aunque se rige por leyes separadas, ¿no? Los actos administrativos o puramente administrativos se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y los actos fiscales más bien por el Código Fiscal de la Federación y por las leyes especializadas, ¿no? La Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y bueno, todas las demás. ¿Y cómo está integrado
conformado el tribunal? Son varias salas. Sí, hay salas metropolitanas, que son las que están en Ciudad de México. Hay algunas salas especializadas, como la sala de propiedad intelectual, la sala que conoce sobre cuestiones ambientales y de regulación, la de materia aduanera, y hay salas en los estados. Okay. Sí, el objetivo era que hubiera una sala en cada estado. Ok. ¿Qué es lo que le llaman las salas regionales? Las salas regionales del Centro 1, del Centro 2, de Occidente. Ok. Sí. Excelente. Y en este caso, ya platicábamos un poco de las competencias. Normalmente, ¿qué tipo de asuntos se dirimen ahí en los tribunales de justicia administrativa? Lo que más llega es pensiones de ISSSTE. Ok. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, hay muchísimas personas pensionadas que, buscan elevar su nivel de ingreso. Ok. Sí, entonces es curioso porque, por ejemplo, no conocemos de pensiones de IMSS, pero sí conocemos de pensiones de ISSSTE. ¿Y esto por qué? Por disposición de las leyes respectivas. Sí, la ley del IMSS dice que toda controversia que plantee el patrón en contra del IMSS será de conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y toda controversia que plantee el trabajador será competencia de la Junta Local de Conciliación, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pues cambia o de la local, depende. Sí. Ok. Y en el caso de las pensiones de IMSS, normalmente, ¿qué es lo que combaten? Decía que es un tema de... Sí, también se combate si se le niega la pensión de viudez, por ejemplo, a una persona. Las de IMSS son las que no conocemos, las de ISSSTE sí. ¿Qué se combate? Mucho que no se actualiza la pensión conforme a la ley. Okay. La ley del ISSSTE, el artículo 57, prevé que se tienen que actualizar cada año de conformidad. Hay varios parámetros, depende del año que se haya pensionado. Okay. Un parámetro es conforme haya evolucionado el sueldo del trabajador en activo, del puesto que ocupaba el jubilado. El segundo parámetro, también según la ley, es conforme al salario mínimo general. Esa es una de las controversias que se plantea mucho en este momento, porque parece que el ISSSTE lo ha evolucionado, no lo hemos comprobado, la verdad, pero parece que el ISSSTE lo ha evolucionado conforme a las UMAs, sustituyendo el valor de la UMA en el valor del salario mínimo general. Okay. Eso solo aplica para determinadas pensiones, creo que son por ahí de 1980 y tantos. Okay. Sí, entonces no aplica en todas, porque muchas personas dicen es que me están afectando porque me están sustituyendo el valor. No es cierto, no lo es cierto, porque otras leyes prevén que se actualiza conforme al salario de los trabajadores o del índice del precios a consumidor, cualquiera que sea mayor. Pero al final es un acto administrativo que se combate en la justicia administrativa. Hablaba también de cuestiones en materia fiscal. Normalmente, ¿qué es lo que se combate en materia fiscal en el tribunal? Devoluciones. Yo creo que al acreditar el IVA me sale un IVA a favor, lo solicité al fisco y el fisco me lo niega. O, por ejemplo, algunos gastos personales no reconocidos. Las personas físicas, más bien todas las personas, sí, pero sobre todo personas físicas, tenemos algo que se llaman gastos personales. Si esos gastos personales pueden ser seguros de vida que pagamos o seguros de gastos médicos, cuando abonamos a nuestro fondo de ahorro, al fondo de ahorro para la vejez en algunos lugares reconocidos. Okay. ¿Qué más? Gastos médicos. Sí, había, por ejemplo, me lo platicaron de Prodecon, una persona que cambió de sexo y que no lo reconocían esos gastos como gastos médicos. Decían, bueno, pues es que esos no son gastos médicos, ¿no? Wow. Sí, es discriminante. Y ese fue un asunto que ganó Prodecon. Qué interesante. Haríamos un paréntesis y quiero tomarlo al final porque es cuando vamos a empezar a hablar de derechos humanos en materia administrativa y fiscal, pero es un tema de derechos humanos eso, ¿no? Exactamente. Sí, es una discriminación. Hablando de eso, cuando entiendo tendríamos este recurso en sede jurisdiccional, ya hablamos que hay sede administrativa, tanto en materia fiscal y administrativa en otras áreas. Hablábamos también que este recurso debería ser efectivo. Tienes un libro que habla justo de eso. ¿A qué te refieres con que sea efectivo el recurso? Bueno, hay algunos parámetros que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y fue en eso en los que me basé. El tema de mi tesis, bueno, lo comentábamos hace ratito, ¿no? Me tardé un rato en titularme, primero porque quería hacer algo en materia internacional. Es un tema de los que más me gusta, la obligación de proteger en materia internacional, ¿no? Cuando hay un genocidio, crímenes de guerra, ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿Quién es el obligado a hacer algo? Y bueno, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quería enfocarme en ese tema, pero me estaba tardando mucho. Entonces, platicando con mi jefe y en la vida diaria, y bueno, los temas de tesis, para todos los que están haciendo el suyo, si los temas de tesis tienen que salir de lo que conoces, ¿no? De lo que haces diariamente. Entonces, al trabajar diario con un jefe maravilloso que tengo, ¿no? Y que parece saberlo todo, ¿no? El magistrado Mario de la Huerta, él me decía mucho, pero es que todo está en materia penal, todo lo que hay de derechos humanos está en materia penal. A ver, quisiera saber qué aplicamos en materia administrativa. Entonces realmente mi jefe me regaló ese tema de tesis. Y dije, bueno, voy a sacar qué hay en materia de derechos humanos que se pueda aplicar a la materia administrativa. Pero bueno, puede ser amplísimo, ¿no? Desde cualquier acto administrativo. Entonces me dediqué al derecho de defensa, el derecho de defenderte en contra de los actos de autoridad. Excelente. Y entonces se consideraría, justo sería una de las preguntas, ¿no? Porque los que nos escuchan que son estudiantes de Derecho de Abogados, sí traíamos como una moda reciente en la materia, los abogados y los que estudiamos Derecho, por lo menos quizá de unos 6 años para acá, un poquito más, en el que todo el tema de derechos humanos y progresividad en los mismos está aplicado al procedimiento penal, ¿no? Que era todo este tema de materia penal, pero no necesariamente en una cuestión fiscal o administrativa, sobre todo porque en materia fiscal ahí está el principio de interpretación estricta y aplicación estricta del Código Fiscal, y decían eso de los derechos humanos es para otras cosas, ¿no? Pero creo que viene una corriente nueva, ¿no? Y que está evolucionando. ¿Cómo ves, doctora? Mucho de lo que se plantea a nivel internacional sobre derechos humanos depende mucho de la realidad latinoamericana, y eso es muy triste, ¿no? Porque los mayores temas son efectivamente en materia penal. Los mayores temas que hay por ahí un paper, un documento que hizo Ferrer MacGregor, que se llama Las 7 líneas jurisprudenciales en materia penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y habla de que más o menos el 80-82% de las sentencias de la Corte tienen que ver con desaparición forzada de personas, con jurisdicción militar, con cuando matan a una persona indebidamente o ilegalmente, sí, las Fuerzas Armadas. Ejecución extrajudicial se llama. Sí, ejecución extrajudicial. ¿Qué más? Algunos de esos violaciones al debido proceso en materia penal. Claro. Sí, entonces hay un 15% que digamos que los que nos dedicamos a los derechos económicos, sociales y culturales son los que nos parecen más interesantes, ¿no? Claro. En cada uno de estas sentencias que tratan sobre aspectos penales, a veces hablan también sobre, por ejemplo, la importancia del proyecto de vida, la importancia de la salud, cómo se perjudicó también respecto de otras personas. Entonces todas las sentencias son interesantes, pero hay algunas que son exclusivamente de otras materias. Sí, esas son las que, digamos, me he dado la tarea de investigar en mayor medida. Y hay un caso muy interesante, Claude Reyes contra Chile, que habla sobre el derecho a la información pública. Sí, Claude Reyes es una persona que es inversionista, que quiere invertir en Chile y pide información sobre los proyectos estratégicos y le dicen, no, es información reservada. Y él se va a la corte, bueno, llega después de agotar algunos recursos que no le fueron efectivos, llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le da la razón a Claude Reyes. Ok, excelente. Y ese concepto de efectividad justamente que hablábamos de los recursos es no nada más instrumentarte entonces el establecer en la norma el procedimiento que tú tienes para acudir, ¿no? Sino cómo haces que realmente se pueda garantizar el derecho a ese recurso y que puedas llegar a el acceso a la justicia, ¿no? O sea, que el justiciable realmente le sirva ir al recurso, ¿no? ¿Eso cómo lo entenderíamos? Tocaste un tema bien interesante que es el diseño del recurso, el diseño normativo del recurso. Si la persona que hace la ley, sí, ¿qué diseño le va a dar? Y bueno, platicando ahora con varias personas sobre varias actuaciones de la autoridad, y comentábamos que aquí en México y aquí en Aguascalientes, o bueno, en todo México, estamos muy casados con la idea de las improcedencias.
Sí, de que hay actos que no son impugnables. El estándar interamericano, sí, el estándar internacional es todo acto de autoridad tiene que tener la posibilidad de impugnarse. Sí, eso lo fijó muy claramente la Corte Interamericana en el caso Castañeda Gutmann contra México, que no había recurso en materia electoral. Sí, cuando fue candidato independiente, ¿no? Que sí, quería ser, exactamente. ¿No? Entonces la Corte le dice a México, no es indebido que digas que el amparo no es procedente en contra de la negativa para inscribirse como candidato independiente, pero le tienes que proveer un recurso en cualquier ley en la que tú quieras, sí, con las mismas características que tiene la del amparo. Sí, entonces, si no tienes un mecanismo de defensa, es inconvencional por sí mismo ese acto. Ok, excelente. Y en este caso, en materia administrativa fiscal, y obviamente vinculado con los DESCA, pero ¿cómo lo ha visto aplicado recientemente? ¿O se sigue este criterio todavía de la aplicación estricta de código? ¿O y poco a poco estamos evolucionando en los argumentos, tanto en el foro como en la investigación? Realmente no es tan cerrado la interpretación. O sea, el artículo 5 del Código Fiscal sí nos habla de una aplicación estricta, pero nada más en determinados elementos, o sea, en la base. Sí, sujeto, objeto, base, tres. Exactamente, sujeto. Pero hay veces que con el principio pro persona puedes decir, bueno, esto se podría interpretar así, o sea, sí es estricto porque el enunciado legal dice esto, pero ese enunciado legal también admite interpretaciones. Sí, puede interpretarse de una forma o puede interpretarse de otra. Y aquí traigo acá el caso que platicabas de la persona que cambió de sexo. Sí puede interpretarse. Que a lo mejor había ciertos gastos que decía ella, ¿no? Pues deberían ser, supongo que deducibles, no sé cómo lo estaba planteando. Los planteó como deducibles y le dijeron que no era estrictamente necesario. Pero los gastos personales no plantean ese requisito para que sea procedente su deducción, sino plantea el requisito de la indispensabilidad del gasto, que sí lo plantea el impuesto sobre la renta respecto de otros regímenes, sí, claro, que no es el de gastos personales. Sí, entonces le estaban poniendo un requisito que la ley no prevé, sí, que es el de gasto indispensable. Pero vinculado a su género o al género con el que se identificaba al final del día. Le estaban diciendo que era una operación optativa, que era una operación a la que se había sometido o gastos que digamos que había realizado porque quería realizarlos, no porque fueran necesarios para su salud. Entonces que con eso se rompía ese requisito de indispensabilidad del gasto. Entonces no lo aplicaron como un gasto médico que realmente lo necesitaran. Exactamente. Y ellos dicen, no, ¿sabes qué? Le aplicaron este asunto de si es estrictamente indispensable. Sí, entonces se convierte en un lujo, no en un gasto indispensable. Y entonces la interpretación ahí en tema de derechos humanos sería más bien de... No es un lujo, porque va relacionado con el normal desarrollo o digamos el desarrollo psicosexual de una persona, su proyecto de vida, y no es un lujo. Para esa persona es indispensable. Claro. Sí, tú no puedes juzgar si es indispensable o no, claro, para una persona, no. Sí. Porque va con su definición de sí misma. Súper interesante, eso no me ha tocado. Y si es al final del día, pues una aplicación justo de esta materia de derechos humanos y es el recurso efectivo en una materia que a lo mejor podría ser más rígida en eso, ¿no? Al menos planteado en estos términos, ¿no? Sí, otro asunto que tuve interesante sobre una devolución, una persona moral tenía contratados varios proveedores y la autoridad fiscal le dijo no puedes hacer deducibles todos esos gastos porque nada más es indispensable respecto de un proveedor. Respecto de los demás proveedores, no. Nosotros dijimos que eso violaba la libertad contractual. Yo soy libre de contratar, o sea, el punto es que requiero el servicio, lo que requiero es el servicio, no el proveedor. ¿No? Entonces, una vez requiriendo el servicio, lo puedo contratar con A, B, C o A, B y C si yo quiero. ¿Por qué? Porque sería el argumento creo que lo trae el 128 de ley de renta que dice, no, es que si lo contrataste con uno, pues ese uno ya te lo hace, ¿por qué lo haces con otros tres? Sí, ¿no? Pero si yo quiero comprar la leche que hago para los pasteles con tres proveedores diferentes y quiero comprar la leche para que hago de respecto de otro producto y les ponía cuando se los explicaba mi punto de vista a los magistrados o a mis compañeros, les decía, o sea, simplemente el tribunal contrata un servicio de personal que es el de limpieza con un proveedor y otro servicio de personal que es el de vigilancia con otro proveedor. ¿Por qué? Porque el mismo proveedor no me da el mismo servicio. Entonces lo que es necesario entonces es un servicio determinado, no el proveedor. Claro.
No, y bueno, más allá que a lo mejor tuvieran dos sedes, una bodega y a lo mejor unas oficinas, aun y cuando fueran dos proveedores de limpieza, pues podrían ser distintos, ¿no? O sea, no limita, porque al final del día sí los necesitas los dos, y no por decir que uno ya lo deduciste y el otro no lo puedes deducir porque entonces ya para qué tenías bueno, pues pueden ser actividades distintas al final, ¿no? Yo lo que sostuve en el proyecto es que el criterio era al revés, o la forma de pensamiento, la línea de pensamiento tendría que ser al revés. Una vez reconocido que necesito el servicio respecto de un proveedor, precisamente lo que la autoridad hace es reconocer la necesidad del servicio. Entonces tiene que ser deducible respecto de los demás proveedores. Claro, sí, eso me interesa. Y es una, digamos, para mí sí es una interpretación a lo mejor más progresiva, justo atendiendo esto de efectividad del recurso. Porque sí, a lo mejor la parte estricta diría, bueno, pues es que como es estrictamente indispensable uno, el otro ya no es tan indispensable. No, a ver, espérame, que lo que es indispensable es el servicio que necesito, no el proveedor. Exactamente. ¿No? Porque no tiene una cualidad específica. Súper interesante. Bueno, hay ciertos requisitos que la Corte Interamericana ha señalado que son necesarios del recurso. Okay. Y, por ejemplo, respecto de desapariciones forzadas de personas, la Corte sostuvo en el caso de Chihuahua Alvarado contra México, me parece que es Alvarado Espinosa contra México, le dicen que para el momento en el que ocurrieron los hechos, el juicio de amparo ciertamente no era efectivo. Okay. Para una cuestión de desaparición forzada de personas. Okay. Ya con la reforma se modificó y se considera que ahora no es que se esté comprobado que sea un recurso efectivo, pero ya no hay un argumento en contra de la nueva ley de amparo. Claro. Sí, no reconoció que sí sirviera para efectos de la desaparición forzada de personas. Ok, entiendo. Entonces, la efectividad también tiene que ver con no solo que esté en el diseño de la norma, sino que sea adaptable a la realidad, ¿no? Es decir, dice que cumpla, el estándar es que cumpla el objetivo para el cual fue diseñado. O para el cual fue creado. Si fue creado para una desaparición forzada de personas, tiene que preverse que se logre el objetivo. Claro. Y sí, no puede darte términos excesivos, o sea, tendría que estar diseñado de una manera tal que sea adecuado a lo que busca resolver. Exactamente, adecuado a lo que quieres lograr con ese recurso. Así que es subsanar una violación. Ok, ya. Y la efectividad tiene incluso que ver hasta con con el resultado, ¿no? Digamos, de la resolución de la sentencia, que a lo mejor a veces no es efectiva en cuanto a su aplicación, ¿no? Que te otorgan un derecho, digamos, te lo otorgan en una resolución, pero no necesariamente es efectivo, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, la ejecución de la sentencia. Digamos que hay tres partes del recurso, ¿sí? Que puede fallar o que puede perjudicar su efectividad. Primero, las condiciones de acceso. Y aquí tenemos unos vicios muy grandes en México en cómo diseñamos los recursos, y yo creo que tiene que ver mucho a veces con los asesores de los diputados, claro, que les gusta poner muchas palabras y hay veces en derecho muchas palabras acaban perjudicando, ¿no? Porque tienes que ver qué dice cada palabrita en lugar de hacerlo muy sencillo, que es lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana. Sencillo, rápido y efectivo. Son las tres características para que el recurso cumpla ese estándar interamericano. Entonces, sencillo, tiene que ver con sus condiciones de acceso. ¿Qué tenemos en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el que rige el juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Tenemos 30 y algo de fracciones que establecen competencia para el tribunal. En cambio, podrían haber dicho en contra de cualquier acto o resolución administrativa. Claro. Pero como que hay que cuidar cotos de poder, ¿no? En contra de esto no, en contra de esto no, en contra de esto no. Sí, darles competencias exclusivas a ciertas materias, ¿no? O a ciertas autoridades. Ahora hay una otra convención, que es la Convención para combatir la corrupción de las Naciones Unidas, y otra convención interamericana contra la corrupción. Y hablan también de eso, ¿no? De la sencillez, de la posibilidad de impugnar los actos. Entonces, como que en México no nos ha caído la cuenta que esos cierres para proteger ciertos actos provocan corrupción. Claro. ¿No? O sí, protegen a las personas que cometen corrupción. Bueno, y que al final del día creo que toda esta parte de la contribución al combate a la corrupción no la hemos cumplido, porque de hecho, dentro de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, debería haber una sala especializada en materia de combate a la corrupción, y aparentemente está diseñada en la ley
y el deber ser es que el Senado ya designara a estos magistrados anticorrupción, pero creo que de 2014 no están designados, o sea... No, creo que, bueno, se dio un plazo, se iban a nombrar, y cuando se iban a nombrar vino el cambio de condiciones en México, el cambio de poder en México, y fue todos estén sequitos, ¿no? Congelados. Y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sí promueve un procedimiento en el que hay una asociación en la que formó parte que hizo algo que se llama, que no sé cómo se pronuncia bien porque siempre he tenido la duda de si es Amicus Curiae o Amicus Curiae, no sé cómo se pronuncia, pero quien tenía realmente el derecho a combatir era el CPC, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana, y ellos van y le dicen en amparo, oye, contra el Senado y contra el presidente de la República y contra todo el mundo, el procedimiento de nombramiento. Todavía no me han designado los magistrados anticorrupción. Entonces no estás cumpliendo con las obligaciones de carácter internacional que tenemos desde no sé cuándo, ni siquiera con la reforma del sistema nacional, porque no está completo el sistema si no tenemos un ente juzgador, ¿no? O sea, al final del día ya creaste el CPC, ya creaste la Secretaría Ejecutiva, ya hiciste todo el diseño, este entramado de Sistema Nacional Anticorrupción, pero si yo no tengo quién va a juzgar los actos de corrupción y no tengo el órgano que tiene la competencia para resolverlo, entonces ¿de qué me sirve tener el andamiaje? ¿No? O sea, y así se lo han llevado, ¿no? Que es, digamos, la parte final, ahorita que hablamos del recurso efectivo, ¿no? La primera parte son las condiciones de acceso. Tener certeza de qué va a pasar con mi demanda. ¿Es procedente o no es procedente? Y la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Muchas veces... las academias están cuestionando, ¿sería procedente contra esto o mejor me voy al juicio? ¿Qué juicio es el procedente, el indirecto o el directo? ¿No? Con nuestro sistema es muy complejo, nuestro sistema de defensa, y se vuelve muy especializado. No tienes que saber en contra de qué procede qué, sí, para poder... ¿Crees que la suplencia de la queja debería llegar incluso a la reconducción? Es decir, yo creo que sí. O sea, sí podemos llegar allá. O sea, no crees que es... O sea, ¿se volvería complicado o sí debería ser un derecho del gobernador decir, a ver, bueno, no es aquí, y no nada más basta con que te diga que no es aquí? Es que la Corte ha dicho, si no se vuelven trampas procesales. Okay. Y se perpetúan los regímenes precisamente por trampas procesales, y la persona acaba, no solo ella entendiendo que es muy difícil pelearse, sino que se vuelve una cultura jurídica, ¿no? Que nos da flojera pelearnos, claro, porque es muy difícil. No, hasta los mismos abogados, no, mejor no te pelees, mejor lo arreglamos, no, o favorecer a la corrupción, mejor le damos una lana aquí y nos evitamos todo el pleito. Tengo una pregunta controversial. Esta idea de hacer suplencia de la queja, que significaría que si un gobernado va a combatir un acto y a lo mejor el lugar al que va a combatir no es el competente para resolver o dirimir su asunto y lo reconduzca al tribunal o al ente competente, en el largo plazo, porque alguna vez lo escuché y quiero ver tu opinión, ¿no conduciría a que el foro, es decir, a los abogados postulantes, caigan en una especie de pereza académica de decir, bueno, pues que me hagan suplencia? Que de por sí la existe. Ok. No sabes cuántas veces, sí existe. No sabes cuántas veces nos presentan demandas con estudiame la competencia de oficio. Bueno, es una obligación que te estudie la competencia de oficio, ¿verdad? Pero más allá tienes que proponer, porque es el trabajo de los abogados, ¿no? Claro. Proponer y estudiar. Y muchas demandas las vemos como los mismos argumentos siempre, sin mucha creatividad. No, que es algo. Y entonces es esta parte, digamos, jurisdiccional que sea un poco más benéfica. ¿Podría tener esa parte negativa o es un costo que tenemos que pagar al final del día con tal de garantizar el derecho del gobernado? ¿Cómo es? Bueno, hay algo en perspectiva de género respecto de los niños también que se llama acciones afirmativas. Y esas acciones afirmativas son de carácter temporal. También podremos hacer como una acción afirmativa en este momento de carácter temporal a efecto de ordenar nuestro sistema y hacerlo más sencillo y accesible. Ok. Excelente. Y quitar muchos vicios, pero bueno, se necesitaría mucha voluntad política y reformar muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, esta de la ley de procedimiento contencioso administrativo. Claro. Bueno, pues para concluir, ¿algún comentario en particular sobre algún tema relevante que consideres como parte de todo este entramado que hemos platicado de derecho a un recurso efectivo, de la materia administrativa? Que dijeras, bueno, esta conclusión me gustaría que se le quedaran los estudiantes, los emprendedores, la gente que nos escucha. Creo que aquí va a haber mucha persona técnica que sí nos escuche. ¿Qué sería como valioso e importante sobre este tema? Creo que tenemos que
incorporar dentro de nuestro pensamiento jurídico, dentro de nuestra quehacer jurídico, estándares internacionales, mecanismos de interpretación, sí, que no se usan o no se ven tanto en las sentencias, y evolucionar un poco nuestro también sistema probatorio. También el sistema probatorio ha cambiado con los medios digitales, sí, o los medios electrónicos, y tenemos que estudiar más los abogados para saber cómo llevar a cabo juicios en los que de veras beneficiemos a nuestros clientes. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.